Sobrino nieto del soldado de Aparicio Saravia, Nicolás Gavito, que murió con 17 años en el frente de batalla el 1 de septiembre de 1904 tras abandonar su familia y sus cosas en Rocha, debe de haber heredado esa sangre combativa y revolucionaria. Periodista deportivo de 49 años, está casado y tiene 2 hijas, Camila y Agustina. Técnico en comunicación social egresado de la UTU, ingresó en julio del 79 al Ministerio de Educación y Cultura, ocupando en la actualidad el cargo de director de difusión, obtenido por concurso de oposición y méritos en el año 97. En el ámbito periodístico trabajó desde septiembre del 87 hasta mayo del 97 en el diario Últimas Noticias, renunciando del mismo como subjefe de deportes. Desde noviembre del 97 y hasta la fecha, trabaja en el diario La República, desde donde ha lanzado varios dardos envenenados con el libro del Picaflor. A fines de agosto del 99 se encargó del espacio Estadio 1 Investiga, de donde se sintió despedido en su última aparición, el 19 de mayo del año pasado. Entre 2003 y 2004 dirigió y condujo Intocables en TV Libre, y desde mayo del año pasado hasta hoy participa en el programa TNT de su colega Gustavo Antonini en TV Libre. Su último lanzamiento es Paco Mafia vs DGI, donde repasa la sucesión de hechos desde que 2 personas lo detuvieron en Ituzaingó y Buenos Aires, con información, la posterior denuncia por evasión fiscal realizada ante la DGI el 30 de agosto de 2004, y la cadena de maniobras, apretadas, chantajes y contradenuncias que han existido hasta que la impositiva embargó a Casal y su grupo por más de 120 millones de dólares. La División de Fiscalización de la DGI decidió que el principal contratista de fútbol, Francisco Casal, debe al fisco una millonaria suma de dinero en dólares, según informa esta mañana el diario El País. Están rodeados, empezaron a caer y van a seguir cayendo. Y si hubiera justicia, estarían todos presos. El principal afectado del libro no es Casal, sino el contador Eduardo Seidenthal, a quien califica de sinvergüenza, mentiroso, impostor y farsante. O sea, que la gente sepa quién es quién en este mundo. Lengua larga. Ricardo Gavito Acevedo. La entrevista. Bueno, antes de darle la bienvenida a Ricardo Gavito, 2 cosas, ¿no? Un libro de Ricardo Gavito, uno podría, no adivinar, pero presuponer que va a tener un título fuerte. Sí. Se llama Paco Mafia versus DGI. Y la tapa no se queda atrás. Está Paco Casal rodeado de muchos personajes que intervienen en el libro. Y el libro, como casi una bomba que es, tiene un color rojo con amarillo detonante, que llama la atención, ¿no? Hay fuego atrás, ¿no? Hay fuego atrás. ¿Vas a ir a algún tribunal por este libro también? ¿Vas a pasar por algún juzgado? ¿Estás preparado ya? Yo creo que, primero que nada, buenas tardes a la audiencia y gracias por la invitación. Yo tengo la esperanza, que dice que es lo último que uno pierde, que sí, que en efecto, porque el silencio de los protagonistas, ¿verdad?, refuerza mucho más la tesis que si esta gente se niega a hablar y se niega a promover ante la justicia juicios por difamación e injuria, supuestamente porque yo no estoy diciendo la verdad en el libro, que es un libro de denuncia, indudablemente la única forma de laudar esta situación es que el Poder Judicial, en algún momento, yo tengo la esperanza que alguien va a tomar iniciativa y seguramente se van a aclarar estos hechos, porque lo que estamos hablando acá, el libro, en resumen, es una denuncia de una gran corrupción, de una gran manipulación que hubo en el ámbito de la Dirección General Impositiva durante la administración del contador Saineta, que protegió los intereses económicos de Paco Casal. Eso es lo inocultable y vendría a ser la síntesis del libro, ¿verdad? Bueno, después hay otros hechos más que son anécdotas, hechos circunstanciales, eslabones de la cadena que se fueron sumando al libro, pero la columna vertebral es eso, es una gran operación de tipo mafiosa para que Casal no pagara nada, ¿verdad? Y de eso es la historia. Y los protagonistas fundamentales. El principal de todos ellos es el exdirector de renta, Eduardo Saineta. Gavito, antes de entrar en el libro, algunos temas vinculados a tu profesión, ¿no? Uh-huh. Tus hijas, Camila y Agustina, cuando saben que está por salir el libro, cuando saben que te está, por un lado, un libro que ya comentaste que va por la 2ª edición y que la primera se agotó en muy pocos días, ¿no? Sí, sí. La primera edición, 3.000 ejemplares. Exacto. Y ya va por la 2ª. ¿No tienes un poco de temor de que te metas en algunos problemas? O sea, ya viviste una experiencia de que te pegaron un tiro en la pierna, ¿no? Mira, yo sé que la sociedad está complicada y sé que vivimos en un país diferente al que vivíamos, no sé, 15, 20 años atrás. Pero también sé que en esta profesión hay cosas en las cuales uno no puede transar y sobre todo no se puede transar con el miedo, porque si uno cede ante las presiones y las amenazas
indudablemente no vamos a trabajar con la libertad que la profesión nos exige, ¿verdad? Entonces digo, es una cosa que una cosa retroalimenta a la otra. Y es cierto que uno tiene hijos y tiene todo eso, pero todos tenemos hijos, o la mayoría tenemos hijos, y todos trabajamos en profesiones que nos exigen profesionalismo, rigor, seriedad, responsabilidad, y en algunos casos, también tenemos que exponer otras cosas más, al servicio de que, en el caso nuestro de los periodistas, al servicio de la gente, ¿verdad? No es fácil, la verdad que no ha sido fácil para mis hijas, sobre todo después del episodio aquel que yo tuve del atentado, tener que afrontar a la realidad, porque en definitiva eso quebró un poco las barreras de la intimidad de la familia y de mis hijos, pero está... ¿Y quedó resentimiento ahí o no? Ya es un tema olvidado. No, yo en lo personal lo superé, pero lo superé enseguida. O sea, una vez que se aclaró todo y que la justicia falló, sentenció, son la institucionalidad del país, del Estado, la que tiene que cerrar esas cosas. Y yo en lo personal, con total honestidad, lo superé al problema. Y a mis hijas indudablemente les afectó, porque un tema de eso, que te vengan a pegar un tiro en la puerta de tu casa, no es fácil de sobrellevar, ¿verdad? Por el simbolismo del hecho en sí. Pero la vida continúa y tenemos que fortalecernos y ser coherentes con nosotros mismos. La verdad, ¿no? ¿Extrañas Estadio 1 los lunes? Yo ¿La exposición que tenías en Estadio 1? Yo lo dije los otros días, el día del lanzamiento, porque en definitiva yo invité a Julio Sánchez Padilla, le había pedido unos materiales, porque hice una síntesis dentro del lanzamiento, hice una síntesis de las principales denuncias que después terminaron dando nacimiento al libro. Y quise agradecerle a Julio en persona, y en ese momento, el apoyo que él me había dado para mi laburo ahí en Estadio 1 durante años. Lamentablemente Sánchez Padilla estaba en Punta del Este, se había ido con su familia, él se había anunciado, me mandó las cámaras de Estadio 1, me mandó ni que hablar el material, y no se lo puedo hacer. Yo lo dije en ese momento, yo me fui con mucha pena de Estadio 1, porque yo quiero mucho a Sánchez, tengo mucho afecto por él, fue un tipo que se portó bien conmigo, fue un tipo que me apoyó, me dio la oportunidad de llegar a la televisión casi que con 40 años, ¿verdad? Y uno debe ser agradecido. Eso no significa que yo no siga manteniendo una opinión crítica respecto a la decisión que él tomó el día que se generó el episodio, que a la postre me obligó a que yo me fuera de las pantallas de Estadio 1, pero... ¿Y te obligó realmente? La situación me obligó, no Sánchez. Sánchez no te obligó. No, Sánchez quería que yo me quedara, es más, hablamos varias veces para tratar de solucionar el problema. Lo que pasa es que la única solución era que yo no perdiera, o sea, que no hipotecara mi poco crédito que tengo ante la gente de credibilidad, poco crédito en la televisión, ¿verdad? Yo le decía, Sánchez, yo tengo poco tiempo acá, si yo no puedo perder y quedar bajo sospecha, porque si yo acepto de que usted me recorta este material y trasciende, y van a decir, pero este tipo entonces siempre lo manipularon, y era un tema esencial, que yo no podía, y se le buscó la forma de poderlo arreglar, y después fíjate una cosa, que el material se cortó, y después, como los 4 programas después, se volvió a pasar lo que se había cortado. O sea, qué necesidad, eso se podía haber arreglado mucho antes, porque si lo que había que esconder era eso, que después se hizo público, me parece que, ahí se manejó mal. Yo creo que Sánchez no vio, no tuvo la percepción de lo que, del daño que se le iba a crear al programa, a él y a mí, y lo hubiéramos solucionado de otra manera. Pero sí, extraño Estadio 1, es una etapa muy importante en mi vida. Y estoy muy agradecido a Sánchez, porque en definitiva los que no somos agradecidos no servimos para nada. ¿Ves todos los programas deportivos de la televisión? Veo la mayoría, hace unos domingos que... Para el libro te invitaron algunos, ¿no? Para el libro, Por ejemplo, Deporte Total estuviste. Deporte Total, lo que pasa es que yo con Deporte Total estoy en un noviazgo, hace varios... Estás ahí, en cualquier momento sí, se te ve los domingos. No, es que en realidad a mí me anunciaron de que yo me había integrado, pero lo que pasa es que se anunció todo, pero no se arregló lo más importante, que es la parte económica, y no solamente la parte económica, sino cuáles son las reglas de juego para laburar. Porque cuando uno trabaja dentro de este estilo periodístico, ¿verdad?, de investigación y de denuncia, y hay que tener las reglas claras antes del partido, porque después yo no acepto que se quieran maquillar las cosas, ni quisiera deformar la realidad. Entonces para mí es tan importante el aspecto económico, pero también cuáles son las condiciones del laburo,
¿verdad? Hasta dónde yo voy a estar respaldado en mi laburo, porque va a llegar un momento en que capaz que la denuncia termina siendo algo que está vinculado a algún interés en juego del programa, ¿entendés? De la empresa que tiene el programa. Entonces, esas cosas a mí me gusta aclararlas bien, porque si no después se generan rispideces. Y estuve con Diego Muñoz allí en Canal 5, en la programación. Programa deportivo, salvo el de Canal 5, el de Deporte Total, ninguno me ha llamado. Es más, me consta que Julio Ríos, en el programa Las Voces del Fútbol, Julio Ríos que trabaja para Paco, ¿no? Hizo referencia al lanzamiento del libro, me deseó suerte con el libro, pero después los otros colegas... Con el caso de Rocamora te llamó mucho. Con la gente, con el tema de Rocamora, yo participé, me dio la oportunidad esa de salir y dar mi versión, pero después los otros programas deportivos, ninguno de ellos hizo eco del libro. No sé, en realidad, no sé cómo es este es un negocio muy mezquino y hay mucha miseria humana de por medio. ¿No te interesa el periodismo deportivo que informe o opine? ¿Te interesa solo la denuncia? No, me interesa el periodismo que informe. Lo que pasa que a mí me gusta mucho, porque yo me siento muy cómodo en el periodismo de investigación, porque ¿qué pasa? También es justo decirlo, como soy el único que hago eso, o casi el único que hago eso, ¿verdad? La gente cuando tiene ese tipo de materiales dice, bueno, tengo una bomba, ¿quién hay que se la doy? Se la doy a Gavito, cantado que se la tengo que dar a Gavito. Entonces eso me facilita mucho la información y el acceso a la documentación. Me facilita mucho. ¿Te la dan personalmente? Sí, o me por dan mail? Sí, por mail. O me llaman, o muchas veces van y tengo un sobre en la República, o muchas veces tengo un sobre en mi casa que vino una persona desconocida y que me dejó algo, ¿verdad? Eso funciona así. A mí me interesa mucho el periodismo de información. Lo que pasa que en el periodismo uruguayo, sobre todo en el periodismo deportivo, se hace mucho periodismo de opinión. Y yo respeto esa forma de hacer periodismo, porque es válida y es legítima. Lo que pasa que nosotros periodistas deportivos tenemos, me parece, una mala deformación. Y es que creemos que opinando le estamos informando a la gente. Y lo que estamos haciendo es transmitirle lo que nosotros pensamos. Apenas una subjetividad. Y la información lo que le da a la gente son otras herramientas para que después la gente pueda opinar. Y a mí me parece que es mucho más válido que la gente opine por sí solo, que se haga una idea concreta de lo que es el hecho informativo en sí, a que tú le estés diciendo ya con toda tu carga subjetiva de lo que tú estás pensando del hecho en sí, ¿verdad? Y yo creo que el periodismo, o sea, la génesis del periodismo y de los periodistas es informar, ¿verdad? Y después opinar, ¿verdad? Y ahí hay una lucha que la tiene que definir la gente. Y Ricardo, los sábados y los domingos, ¿qué haces? ¿Ves fútbol por televisión? Miro fútbol, miro ¿Por mucho. televisión? Sí, miro mucho ¿No fútbol vas a la extranjero. No, cancha? voy poco al fútbol, la verdad, por varios motivos. Primero, por el fenómeno de la violencia en sí. Que el tema de la violencia es un tema, digamos, serio, profundo. Kessman dijo los otros días, después de haber recibido ese cascotazo en la cabeza, que si no fuera por el trabajo no iba más al fútbol. Y la verdad que yo lo comprendo, ¿verdad? Un momento muy desgraciado, repudiable de todo punto de vista. Y la verdad que salir para tener un problema con la gente y todo ese tipo de cosas, lo evito hacerlo. Pero yo miro mucho fútbol. Lo que pasa que también es cierto, a mí no me gusta opinar de fútbol. O sea, no quiero tampoco perder mi perfil. A mí me gusta dar la información que está vinculada con la estructura, con el gobierno, con el poder que está en el fútbol. Y no tanto la noticia deportiva en sí misma, o sea, el hecho de que si va a jugar Forlán o va a jugar Carlos Bueno, para mí circunstancialmente eso es válido muy relativamente, porque en definitiva lo que vale es lo que va a pasar o lo que pasa dentro de la cancha, ¿verdad? O lo que pasa con toda la organización previa al espectáculo, con los intereses que hubo en juego, con esas cosas. Porque me parece que la trastienda tiene mucho también contenido informativo para la gente. ¿Salió espontáneamente el término "los tenemos rodeados"? Te voy a contar una historia, lo dije en Rocha, yo estuve este fin de semana en Rocha y en La Paloma haciendo la presentación del libro. En realidad esa frase, "están rodeados", es un gaucho de campaña de mi pueblo, de San Miguel, allá del departamento de Rocha. Que él lo decía siempre, viste, con ese espíritu, de "están rodeados", bueno, como diciendo, bueno, esta gente no se escapa, ya las tenemos cercados, ¿verdad? Bueno, en realidad la frase de él era el "están rodeados". Yo después le agregué "están rodeados y van a caer". Y el "van a caer" era, justamente, el estar rodeado, nació esa frase como consecuencia de este litigio judicial. Primero la demanda de Casal, Francesco Luis Gutiérrez en mi contra, en el juzgado penal de séptimo turno, y después la contrademanda mía en la Dirección General Impositiva para tratar de demostrar, porque ellos decían que yo los calumniaba porque no debían nada y que era toda una mentira, que Casal no debía nada. Entonces yo tenía que probarlo. La única manera de probar esto es que la DGI
se expidiera, porque es la única autoridad en materia tributaria. Bueno, entonces después le agregué, están rodeados y van a caer. Y muchos decían, sí, están rodeados, pero no caen nunca. Yo decía, no desesperar que esto va a pasar. Y bueno, en definitiva, terminó rodeado y terminó cayendo. Hoy la DGI le reclama a Casal, ¿verdad? 124 millones y medio de dólares. No es poca cosa para un laburo de un periodista que viste que tuvo que movilizarse en un medio que no es tan masivo como por ejemplo Estadio 1, que es la verdad, a las 11 de la noche, en Canal 5, con dificultades técnicas. Ahora se ha mejorado mucho la calidad, pero bueno, así nació la historia. Yo en realidad la frase no es originalmente mía, le tengo que ser honesto, sino que es de un gaucho de mi pueblo, que después yo le puse un jueguito más ahí para hacerlo más. La frase esa al final tuvo un afer murguístico, ¿no? Una murga que vos comentás en el libro incluso que justamente dice eso, que están rodeados pero que no caía ninguno. Exacto, pero lo que en realidad ahí a esa murga le dieron plata para que hiciera una cuarteta con esa canción, ¿verdad? La plata se la dio el Belayer, porque ellos querían ridiculizar un poco mi laburo y le pagaron a esa murga para que cantaran. Y yo ahora voy a ver si me muevo para que esté carnaval, viste, yo le puedo contestar, voy a ver si puedo hacer posible para no darle $500 para que le canten. En realidad están rodeados y que el Belayer está en cana, que no es poca cosa, ¿verdad? Pero esa fue la historia. Diego Muñoz fue el que denunció eso de que habían pagado una murga para que cantara en contra de Gavito. ¿Qué murga era? La Soñada, dice. Esa murga La Soñada. Cuando estabas en Estadio 1, dentro de los que tenías rodeados y decías que iban a caer, era Eugenio Figueredo también, ¿no? Sí, y terminó yéndose del fútbol, porque después hubo un gran desgaste de su imagen y hubo gente del gobierno que presionó ostensiblemente para que dejara el cargo, ¿verdad? Y yo creo que en ese aporte de pérdida de imagen pública y de credibilidad hubo gente que aportó mucho desde la comunicación, de los periodistas, ¿verdad? Pero yo creo que aporté mi laburo, porque yo denuncié mucho a Figueredo. Figueredo en un país de verdad, ¿viste? Un país serio, hubiera terminado preso. Lo que pasa es que los dirigentes se deben favores unos a los otros. Figueredo falsificó contratos con la gente de Tenfield. Trucharon actas en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Le sacaron, a través de la truchada de actas de esa, le sacaron responsabilidades económicas que tenía Tenfield para con la segunda división profesional. En la Asociación Uruguaya de Fútbol, durante la época de Figueredo, se pagaron deudas a la AUF con cheques que habían sido robados de cuentas bancarias cerradas, que no tenían fondo y que habían falsificado la firma. O sea, 4 delitos los 4 delitos que resiste la ley de cheques estaban metidos dentro. Y nunca pasó nada, ahí no pasaba nada, ¿viste? Entonces, fue una lucha, ¿viste? Casi que en solitario, pero indudablemente, yo lo digo en todos lados, Figueredo fue el presidente más corrupto en los 108 años de vida de la Asociación Uruguaya de Fútbol, no tengo ninguna duda. Pero además, aporté pruebas abundantes al respecto. No sé si podríamos hablar de referente, pero sí en alguna entrevista que te hice hace mucho tiempo atrás, dijiste que alguien de quien aprendiste mucho en materia de investigación, documentación y periodismo es de Atilio Garrido. Correcto, es cierto. ¿Cómo estás en la relación con él? No, la relación con Garrido no existe, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista profesional ni desde el punto de vista personal no existe. Es más, él es protagonista del libro, hay un capítulo que se llama Atilio Garrido, un jodedor empedernido, porque en definitiva yo investigué empresas que tenían como titular a Garrido, que utilizando a testaferros, ¿verdad?, utilizaba para sus negocios justamente, en algunos casos, con la propia empresa Tenfield. En el cruce de información que hubo en medio de toda esta investigación, o sea, de que esos proveedores de la empresa Tenfield surgieron que algunos personajes que estaban vinculados a la empresa no cumplían con sus responsabilidades tributarias ante la Dirección General Impositiva. En esa lista está Sergio Gorsi, está Juan Carlos Celsa y está Garrido. Yo diría, lo de Garrido quizás agravado. ¿Por qué? Porque Garrido tiene una conducta contumaz a través de varias empresas de sociedades de responsabilidad limitada que las ponía a nombre de personas de bajos recursos financieros. Él en algún momento pagaba alguna cosita, pero después al final no terminaba aportando por eso. Y hay una historia concreta de una señora que recibió hace poco tiempo atrás un cedulón del Poder Judicial, de un juzgado civil, donde se le comunicaba que le habían embargado sus bienes por una deuda de 4,5 millones de pesos. Esta persona, que le había prestado su nombre a Garrido y que Garrido se había comprometido, a Garrido y a la esposa de Garrido, o a la que era esposa de Garrido, la escribana pública Sandra González Alcoba, estas personas, utilizando la buena fe de ellas, les ponían las empresas a su nombre y después no cumplían con sus obligaciones ante el Banco de Previsión y la Dirección General Impositiva.
Garrido en ese aspecto campeón mundial, ¿viste? Dejó el tendal, porque nunca pagó nada. Con esas empresas en concreto nunca pagó nada. Y bueno, están en proceso de investigación en este momento la Dirección General Impositiva, y la esposa de Garrido tiene un problema bastante serio que resolver y que aclarar, porque una de las personas que fue engañada, utilizada en la testaferro, probó que en realidad le habían falsificado su firma en la propia Dirección General Impositiva. Los servicios técnicos hacen un informe al contador Eduardo Saineta denunciando la actuación irregular de esta escribana pública, y Saineta se sienta arriba del expediente y no le da vía a la justicia penal como debió haberlo hecho, ¿verdad? Ese tema también forma parte del libro y es un tema que todavía está pendiente, que yo confío que ahora con el nuevo director de rentas, el contador Nelson Hernández, se vaya a la justicia penal y esta persona aclare sus cuentas ahí, ¿no? Porque la verdad que toda la operativa esa es realmente mafiosa. ¿Vos comprobaste en esos 9 años, Ricardo, que Garrido fuera así un personaje que vos decís que tiene una voracidad de crecimiento y de ambición que es impresionante? ¿Vos como compañero lo veías? ¿Eso? Sí. Garrido, un tipo muy inteligente, tremendamente inteligente. De los periodistas deportivos, el más inteligente. Además, otra cosa, no solamente, porque a la inteligencia hay que agregarle preparación y capacitación. Y Garrido es un tipo que además de ser inteligente está preparado y está capacitado para hacer eso, ¿verdad? Entonces es un tipo que no tiene, en su desempeño profesional no tiene escrúpulo. Garrido, por lograrlo con sus objetivos, le pasa por arriba el que sea, no tiene valores, no respeta nada, ¿no? Garrido, yo lo digo ahí, no quiere ni a la madre. Es más, te voy a contar una anécdota que no está en el libro, pero Garrido un día se tuvo que operar de apendicitis y llamó a un escribano al sanatorio para hacerle un documento, porque quería dejar afuera a la mujer de todos sus bienes, ¿viste? Una cosa así, ¿viste? El tipo se estaba muriendo y estaba pensando en cómo iba a embromar a la mujer, ¿viste? Esas cosas que hay que ser, ¿viste? Un tipo bien nacido para estar en eso, ¿viste? Estás luchando entre la vida y la muerte por entrar al quirófano y haciendo, ¿viste? Un testamento de esas características. Es un tipo embromado, es un tipo capaz, y a Tenfield le sirvió porque, bueno, ¿qué pasa? Él ordenó la casa. De todos los socios de Tenfield, el único que tenía realmente conocimiento de televisión y experiencia de televisión era él. Él tenía una vinculación directa con los hermanos Lázaro. Los hermanos Lázaro son los dueños de Trafic, la empresa brasileña que opera el mercado de la televisión en el ámbito del fútbol en Brasil. Y bueno, esas cosas él las puso al servicio de Tenfield, ¿verdad? Pero como persona es impresentable, ¿verdad? Y bueno, y como empresario también, porque con la plata que él hizo, no se justifica que haya agarrado a una persona, ¿viste? Esta persona que uno de los casos que yo pongo ahí concretamente es el de una ciudadana que, bueno, que le dio todo su nombre, le dio todo eso, y ahora tiene una casa embargada, un núcleo evolutivo en la calle de Conciliación 929 de La Teja, viste, que es una vivienda súper humilde, y va a quedar en la calle porque Garrido, que le había dicho que le iba a pagar todo, no le pagó nada, viste. Entonces esas cosas, esos personajes son exitosos, tienen casa en Punta del Este, todo eso, casa en Carrasco, bien como rico, pero no pagan nunca nada, un mango al Estado, al fisco. Entonces hay que denunciarlos, y yo pensé que, bueno, esta era una oportunidad también porque forma parte de este entramado de joda monstruosa que hubo en la DGI. Un dato importantísimo, imperdible. El 30 de agosto del 2004 presentó ante la DGI varios documentos y anexos donde probaba la evasión de impuestos del empresario futbolístico Francisco Paco Casal y el encajonamiento del expediente por el entonces director de rentas, Eduardo Seidenstadt, y la cama del presidente de la Asociación de Funcionarios de la Impositiva. Paco Mafia vs. DGI repasa cronológicamente los hechos, deteniéndose en momentos puntuales. Por ejemplo, el caso de la Nata y el levantamiento del programa en Canal 2. Yo me lo vengo preguntando hace varios años. Por su espacio y los intocables, el romance del Z con Elena Tejera, el intento de robo del expediente del armario del equipo de inspectores número 33, la denuncia penal por difamación contra el propio periodista hecha por Casal, Francesco Lee Gutiérrez, y la relación de amistad entre el hijo menor del presidente Vázquez y la hermana de Casal. Otro de los que quedan mal parados son el contador Julio Zafrán, contador e ingeniero del aparato montable para burlar al fisco, según afirma, Sergio Gorsi, también, mientras yo miraba punto penal, Juan Carlos Celsa, y así están todas las cosas. y Atilio Garrido, a quien llama jodedor empedernido por poner testaferros humildes y evitar así pagar sus tributos. Con estos tipos de ejemplos no tenemos futuro. Lengua larga. Ricardo Gavito Acevedo. La entrevista. No tenemos futuro. Cuando te cruzan en esa parte de la ciudad vieja, Gavito, y te quieren dar esa información, ¿es algo que te sucede a menudo, que te quieran dar datos? Sí, ¿Así tan pesados? Sí, es frecuente. No, lo que pasa es que esto era, en el caso concreto de esa vez, era un tema muy serio.
la Proste terminó dando, como dice la frase, la montaña parió un ratón, ¿verdad? Pero es frecuente, sí, que me encuentre con gente en la calle, que me llame, que me dé una tarjetita, que me dé un número de teléfono, que me pida la dirección del correo electrónico para alcanzarte algún tipo de documentos o para hacerte llegar algún tipo de información para después profundizar en una investigación. Sí, se da muy frecuentemente. Y vos hablaste con tu abogado, Camaño, ¿no? Para a ver si realmente te metías en el baile o no, y él te dio para adelante. Claro, porque esta gente que se encuentra conmigo en la Ciudad Vieja y me plantea esta situación, yo me reúno con ellos después y ellos me dicen, bueno, que estaban en conocimiento, que si bien es cierto que no tenía ninguna vinculación con la agresión género positiva, estaban en conocimiento que dentro del ámbito de la DGI había dificultades de parte de los inspectores para iniciar la investigación. Y si uno sigue los hechos y analiza con objetividad, uno de los argumentos del abogado de Casal, del doctor Leonardo Costa, es que el expediente de Casal estuvo 6 años en la DGI sin ningún tipo de definición. Cierra un poco el tema, son los 2 años, son del 2004 al 2008 son 4 años, y después del 2004 al 2002, que era cuando querían salir a investigar a Casal, y Saineta no lo dejaba y no le habilitaba las posibilidades, o sea que el círculo cierra perfecto, ¿verdad? Y esta gente me plantea esa situación, yo voy a hablar con Diego Camaño, que era el abogado mío, que es el abogado mío en ese tema, y le planteé y me dijo, mirá, lo que pasa es que, bueno, que no sea una cáscara de banana, que vayas a hacer una denuncia pues con... Y yo empecé a aportar documentación, y bueno, ahí nació el tema. Lo que sí nos impactó, nos sorprendió, fue cuando 4 días después de presentar la nota en la oficina de la DGI, había aparecido una carta en forma anónima, una copia en el buzón de Tenfield, que el abogado de Casal, el doctor Curbelo Támara, lleva al juzgado y le pide al juez que me cite para ver si yo podía reconocer como auténtica la firma de la misma carta, que era la copia que yo dejaba en la DGI, ¿verdad? Entonces ahí es donde el episodio toma un cariz importantísimo, y es donde surge allí una conversación cuando el juez, que yo lo pongo en el libro, cuando el juez Pedro Hackenburg me dice, Gavito, tenga cuidado porque mire que este procedimiento es propio de la mafia, el juez dice, bueno, van a matar, ¿verdad? Es una historia que no se aclaró bien, o sea, la violación al secreto tributario, eso no está aclarado, y yo espero que en alguna instancia que de futuro se pueda abrir en el Poder Judicial, yo tenga la posibilidad de pedirle que un juez penal investigue realmente cómo salió la nota desde la DGI a Tenfield. Porque hay 3 funcionarios, que yo los identifico porque además formaron parte de la investigación administrativa, que yo los identifiqué en el libro con nombre y apellido, que dieron los 3 versiones diferentes respecto a qué pasó con la nota que yo les entregué al presidente del gremio. Si la fotocopiaron 1 o 2 veces. Sí, uno dice que la fotocopiaron 2, a uno dice que que la leyó y la tiró, pero uno entregó una sola. Están allí, viste, las cosas que no están claras. Y no están claras porque indudablemente allí hubo una connivencia terrible de funcionarios de la DGI, patrocinados y apadrinados por Saineta, para que se llegara en tiempo y forma la información a Casal, ¿verdad? ¿Y por qué te parece que ocurrió ese? Ese es el punto como medular, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo había anunciado unos días antes en Estadio 1 que yo iba a hacer una denuncia contra Casal en la Dirección General Impositiva. Sí. Porque, ¿qué pasa? Casal me denunció a mí por calumnia y yo estaba entre la libertad, entre la Plaza Cagancha, ¿viste? Y el Concar. Entonces, la única manera que la justicia penal no decide si hay defraudación tributaria o no. El que tiene que tener la iniciativa es la Dirección General Impositiva. Entonces, yo tenía que dar ese paso ahí. Entre esa situación y la presencia de estas 2 personas que me caen a mí como del cielo pidiéndome que yo concurriera a la DGI a hacer esa denuncia, ahí yo, tomo la iniciativa y me presento. ¿Cuál era el interés? Y había un interés, o sea, el mismo interés por el cual 2 años antes estos inspectores querían inspeccionar a Casal y se les cerraban las puertas y no se les permitía, no se les daba la libertad de laburo para poder cumplir con su función. Cada vez que iban a tratar de hacer una inspección, algún club de fútbol, alguna institución, alguna sede para tratar de verificar la documentación, era un parto de nalgas, ¿verdad? Y eso yo lo pude verificar después porque me daba cuenta que el expediente, yo había presentado eso en el 2004 y pasaron casi 3 años y medio hasta que se fue el Z, que no avanzó el expediente. Cuando entró Hernández, eso marchó, a 1000 por hora. ¿Cómo se justifica eso? ¿Y por qué yo sostengo que fue Saineta el que protegió a Casal? Porque no puede ser que una investigación que durante 3 años y medio no pasó nada, cayó el contador Nelson Hernández y de la noche a la mañana esto explotó, ¿verdad? O sea, en el propio expediente está la prueba. La inacción y la manipulación surge de las propias fechas que contiene el propio expediente. Es tan fácil como eso. Vos acá en el libro decís que el que te hace la cama es el señor Leimonier,
Sí. presidente de AFI, ¿no? De la Asociación de Funcionarios de la Impositiva, al quien decía que es un mentiroso, un sinvergüenza y quien mintió en el expediente porque dijo que no fue él el que te pidió la además, copia para fotocopiarlo, sino que vos se la habías dado. Yo entrego el expediente en el 8º piso de la DGI, entrego la nota. Cuando entrego la nota el 30 de agosto, yo me estoy yendo de la DGI y me encuentro con un funcionario, Mingo González. Entonces Mingo González, que era un jugador que había estado un mediocre jugador de Basáñez y había estado en Fénix, me dice que si me interesaba conocer al presidente del gremio de la entonces yo le conté, digo, bueno, me interesa. Entonces vino él y el presidente del gremio me pide una copia y me dice, mirá, este tema a nosotros nos interesa porque para nosotros queremos que Casal sea un contribuyente más acá y no vamos a permitir que en la DGI a Casal lo traten de una manera cuando nosotros, los funcionarios, tenemos que salir a matar a todo el mundo por igual. Me pareció un razonamiento lógico y me parecía que desde el punto de vista del gremio era una reivindicación válida. Juzguemos a todos con la misma vara, como decía el Z. Le dejo la copia a él y él me da su teléfono celular. Cuando me llaman al juzgado a mí para que reconociera la copia que yo le había entregado a este Jorge Lemonnier, ¿verdad? Entonces le digo, loco, es una manga sinvergüenza, hay una manga de corruptos, me vendieron, yo te di la copia, parece que la mandaron a Tenfield, ¿verdad? Bueno, él dice que él, en realidad fui yo el que le ofrecí la copia. Yo pregunto una cosa, te imaginarás que yo no le voy a dar una copia al presidente del gremio si el presidente del gremio no se va a comprometer con la historia, porque si no iba a hacer nada, ¿para qué se le iba a dar la copia? No tiene sentido. Y después yo investigué y en definitiva el presidente del gremio, con todo respeto que yo le digo ahí, era un chofer de la DGI, o sea, no estamos hablando con un contador grado 14, era un chofer, ¿verdad?, que cumplía con su tarea, pero que en definitiva era el presidente del gremio. Si yo hubiera sabido en qué manos estaba, no le hubiera ofrecido nunca la carta. Pero lo concreto es que ahí están los nombres de los que tuvieron contacto con la carta, están la declaración de una contadora, Faral, de la DGI, que dice que sí, que en realidad cuando yo estuve en la DGI, el día 30 de agosto, media hora después, le pidieron, reclamaron la carta, la nota, al 8º piso para subirse al contador Eduardo Sáineta. La pregunta que surge es, ¿por qué Sáineta estaba tan preocupado en conocer el tenor de mi denuncia 30 minutos después que yo dejé la nota? ¿Verdad? Pero después demoró 30 minutos en recibir la nota, en pedir la nota cuando yo la dejé, pero después tuvo 3 años y medio sentado arriba del expediente. Y cuando se viola el secreto tributario de la salida de la nota, él inicia la investigación administrativa 9 meses después de consumado el hecho, cuando me invita Jorge Lanata al programa de él y yo lo denuncio públicamente. Y él dice los otros días, en Radio Sarandí a Ignacio Álvarez, que en realidad él ordenó la investigación administrativa cuando tomó estado público de la violación al secreto tributario, cuando fui al programa de Lanata. Otra mentira grande de Z, porque el 9 de septiembre del 2004, esto es 9 días después de yo haber presentado la nota, el título del diario La República fue que Francesco Lee Gutiérrez y Casal iban a ser contrademandados por mí como consecuencia que se había violado el secreto tributario y que yo había pedido en la justicia penal que se investigara la filtración de esa noticia. O sea, las mentiras de Sáineta son permanentes y la forma de querer sostener sus argumentos y su verdad para quedar bien parado en esta historia no resisten el menor análisis de la lógica. Otra cosa grave que vos decís del Z, que a mí me pareció capaz de las más graves, es no haber denunciado nunca el intento de robo del expediente, que entraron, forzaron y lo lograron abrir y que por obra y gracia de gente no corrupta capaz que no lo tenían ahí y zafó que lo chorearan, ¿no? Si no saben que quedaba la cosa. Bueno, eso es otra de las cosas. Esa pregunta se le hizo también. Esa pregunta también se le hizo a Ignacio Álvarez y la respuesta de Sáineta fue: en realidad yo no me acuerdo que hayan querido robar el expediente. El expediente que terminó con el embargo por $124,5 millones. O sea, no era el del kiosco Doña María, el expediente que quisieron robar. Además, otra cosa, entraron aparentemente de noche al edificio central de la Dirección General Impositiva. Esto está en el 7º piso. ¿Cómo hicieron para ingresar con las cámaras que hay en la Dirección General Impositiva para intentar robar eso? Yo me enteré porque un abogado que está vinculado al fútbol, a la dirigencia del fútbol, al otro día que intentaron robar el expediente me llamó y me dijo: llamá a la sección al cuarto y averiguá porque estoy seguro que hicieron la denuncia penal porque quisieron robar el expediente de Casal. Y yo llamé al jefe de policía del momento, que era el Rodríguez Rienzi, le planteo el tema, hablo con la secretaria de él y me dice: bueno, mire, mi secretaria se va a encargar de contactarlo. Me pone en contacto con el subcomisario de la cuarta, yo le pregunto y me dice: no, acá no hay ninguna denuncia. Entonces, un abogado que fue a hacer un trámite a la DGI se enteró del intento del robo y Sáineta dice ahora que nunca estuvo en conocimiento, que no estuvo enterado que hicieron robar el expediente. Y el expediente no lo robaron porque los contadores que investigaban a Casal sabían que si lo dejaban ahí se los iban a afanar. ¿Entendés? Porque además estaban recibiendo presiones para que no lo investigaran. Esa es la verdad de la milanesa.
Y eso es lo que en algún momento se va a tener que aclarar en la justicia, que es lo que yo quiero que se aclare en la justicia. Porque esto no es una verdad a media, esto va a ser la verdad toda, ¿verdad? Y bueno, y allí tendremos que dar cada uno, aportar los testimonios y las pruebas para que cada uno diga la verdad. Porque acá lo que yo quiero es que esto definitivamente se laude. En la opinión pública ya está laudado. Todo el mundo sabe que Saineta está sospechado de corrupción. Para mí, definitivamente es un corrupto. Algunos todavía le tienen una carta de crédito ahí pendiente, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo le digo que es un corrupto y él no me lleva a la justicia para denunciarme, para defender su honor. Por algo será. ¿Por qué el Z defiende a Casal? ¿Porque es amigo de Safrán, quien vos comentás en el libro que camina y se pasea por la DGI tranquilo? Claro, porque... ¿Cuál es el motivo? Lo que pasa es que Safrán, que es el abogado, es el contador el contador, fue presidente de Tenfield durante muchos años de la empresa Tenfield Sociedad Anónima. Y a su vez fue el que le montó toda la ingeniería contable a través de las empresas panameñas. Ellos sostuvieron durante mucho tiempo que la actividad comercial de Casal, utilizando y disfrazándolas con las empresas panameñas, no constituía renta nacional, por lo tanto estaban exentos del pago en aquel momento del IRIC y de una serie de impuestos más. En la Dirección General Impositiva había un sector de técnicos que sostenían lo contrario, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacía Safrán? Safrán tenía una gran amistad con el Z, una gran vinculación. Entonces, ¿qué pasa? Lo dijo, Casal lo dice, yo lo recojo en el libro, cuando Casal se entrevista con Nelson Hernández en la DGI, el año pasado, le dice, pero a mí me engañaron, porque a mí me dijeron que yo no tenía que pagar nada. Y yo digo la verdad, Casal dijo la verdad en ese momento, a él lo engañaron. Lo que pasa es que Safrán había logrado el compromiso de Saineta de que mientras él estuviera ahí, Casal no iba a pagar nada, porque eso era renta extranjera. Vos metés para adelante que no pasa nada. Hasta que se fue el Z, le largaron el expediente, y resulta, no, perdóneme, usted tiene que venir a pagar acá, usted debe esta plata. Entonces dice, pero a mí nunca me citaron. Dice, a mí nunca me citaron, dijo Casal en la entrevista que tuvo con Hernández. No, pero perdón, acá están las citaciones. Y se le empezaron a mostrar las citaciones que le habían hecho a él para que compareciera, digamos, a aportar su documentación para tratar de solucionar su situación fiscal. Entonces le dice Casal a Safrán delante de los funcionarios de la DGI, pero contador, usted a mí nunca me dijo que me habían citado. Y si tú ves en los documentos que contiene el libro, hay un resumen, ¿verdad?, en el capítulo que dice la palabra oficial de los contadores, donde hay un resumen de todas las veces que se le citó a Casal a la DGI, que Casal no concurrió a aportar, a defender su verdad, ¿verdad? Por lo tanto, ahora cuando los abogados de Casal dicen que a Casal se le persigue y que no hay ninguna inseguridad en el cobro de esto y que no está bien determinado cuáles son los impuestos, es una mentira gigantesca. Porque cada vez que se le llamó a los abogados de Casal, al contador de Casal, para que aportaran documentación, para justificar que realmente se trataba de una actividad comercial que constituía renta extranjera, nunca aportaron los elementos para que la Dirección General Impositiva los pudiera exonerar del pago de ese impuesto, ¿verdad? Entonces, Safrán hacía lo que quería. Es más, cuando lo presionaban, le decían, usted tiene que traer tal cosa acá, salía furioso de las entrevistas que tenía con los contadores, con los inspectores, y se iba allá a decirle, mirá lo que me están pidiendo tus funcionarios, mirá que me están presionando estos tipos. ¿Tá? Entonces, esas cosas existieron. Y por eso se justifica que con Casal, con Safrán y con el Z, Casal tenía un salvoconducto, y cuando se le terminó el padrino dentro de la DGI, vino un funcionario honesto, ¿verdad? Y dijo, ¿sabes una cosa? Acá hay que terminar con esta joda, y esto hay que investigarlo, y hay que terminar con la investigación de este expediente. Que por otra parte, cuando Hernández, siendo subdirector de la DGI, le dijo varias veces, se lo dijo, esta investigación y esta denuncia de Gavito hay que sacarla porque esto nos va a complicar la vida. ¿Ah? Hernández quería, pero el Z no quería. Quien queda bien parado siempre en el libro es Hernández, a vos que vos calificás que es un trabajador correcto, es un caballero. Porque en definitiva, Hernández actuó con imparcialidad, actuó con objetividad y actuó con ética, ¿verdad? Cuando el Z era el director general, él no tenía herramientas ni posibilidades ninguna, porque en definitiva, es lo que pasa siempre con los segundos, ¿verdad? Los segundos nunca generan la historia, nunca son protagonistas de las historias. Los que generan la historia son los que llegan primero, los ganadores, los triunfadores. En ese caso, el número uno, ¿quién era? Era Saineta. Y Saineta era el que daba la orden, sí, no, hacemos esto, no hacemos lo otro. Y bueno, y fue una lucha terrible. Lo más grave... no solamente es cuando quisieron robar el expediente que no hizo la denuncia, la serie de hechos que ocurrieron, sino cuando la justicia le pide un informe para que dijeran a ver si con la documentación que yo había aportado en la DGI había indicios de evasión. Los técnicos
hacen un informe, los inspectores dicen que sí, que hay indicios en base a la documentación que yo había entregado de defraudación tributaria, y cuando le mandan el informe con el aval del jefe jurídica, el doctor Hugo Berro, que dice que compartía el informe de los contadores, que era eso lo que había que mandarle al juzgado penal de séptimo turno, el Z llama a los inspectores y le dice, tienen que cambiar este informe porque esto yo no lo voy a mandar a la justicia. ¿Pero por qué no lo va a mandar? Porque yo no quiero mandarlo. Entonces dice que lo cambien, cámbienlo. Y los tipos se niegan, los inspectores, y dicen, no, nosotros no lo cambiamos. Primero, porque es verdad que hay indicios de defraudación tributaria. Y segundo, porque si nosotros cambiamos esto, este expediente anduvo por varias manos, alguien puede haber fotocopiado el informe que nosotros hicimos, se lo pueden mandar a Gavito en forma reservada, y después va a haber en el juzgado dos informes. El que usted mande, que no es el que nosotros queremos, y el de nosotros que usted rompió o que usted no quiso ocultar. Por lo tanto, va a terminar preso usted y nosotros. Este es el informe de nosotros, usted haga lo que quiera. Él lo sacó del informe y mandó otro, utilizó gente, presionó a otro funcionario, para que hicieran un informe que fue totalmente edulcorado para favorecer la situación de Casal. ¿Por qué hizo eso? Porque todavía se estaba en el plazo de los 180 días que tenía la Administración Tributaria para denunciar a Casal por defraudación tributaria. El Código Tributario lo dice y el Código del Proceso Penal también establece el plazo de los 180 días. Si a los 180 días la Administración Tributaria no denuncia al que haya cometido el delito de defraudación, después no lo puede hacer, no lo puede mandar. Por eso a algunos los mandó en cana y a otros no. A Casal nunca iba a mandarlo en cana, porque él manipuló también ese plazo, ¿verdad?, para que caducara el mismo y no se viera en el compromiso de después tener que explicarle a su amigo Zafrán, mirá, perdóname, Julio, te tuve que denunciar a Paco porque ya no teníamos posibilidades. No, ocultó el informe porque de esa manera él podía manipular el tema del plazo también para hacerle la denuncia a Casal. Por eso es que Casal, debiendo 124 millones de dólares, hoy camina libre por Montevideo, y otros empresarios por mucho menos plata están presos o estuvieron presos en las cárceles uruguayas. Otro que queda bien parado, Ricardo, que dejás bien parado, tocando indirectamente su tema, es Robin Henderson, el propietario de Tienda Inglesa, que decís, por ejemplo, que otros supermercados no tuvieron la misma fiscalización, y que Tenfield, por ejemplo, nunca presentó los informes ante la Auditoría Interna de la Nación como sí hace Tienda Inglesa, y lo mostrás en un documento incluso, ¿no? Claro, porque hay un decreto del Poder Ejecutivo que establece que las empresas que tienen facturación por mayor de un monto superior, ¿verdad?, de unidades reajustables, están obligadas a publicar en la Auditoría Interna de la Nación sus balances. Aquellas empresas que no lo hagan, ¿verdad?, deberán, tendrán que, serán sancionadas por la Dirección General Impositiva. ¿De qué manera? Si tú facturas por un determinado monto de unidades reajustables y no publicaste tu balance en la Auditoría Interna de la Nación, la Dirección General Impositiva después no te tiene que dar el certificado de que estás al día con los impuestos, ¿verdad? Que es fundamental eso, para poder operar, tanto como proveedor del Estado o para poder ser importador, exportador, todo ese tipo de actividades comerciales. Entonces, ¿qué pasaba? Tienda Inglesa es la única empresa de las grandes superficies que publica su balance en la Dirección General, en la Auditoría Interna de la Nación. Los otros empresas grandes no lo publican. No es la única, hay otras empresas multinacionales que tampoco publican sus informes. Pero sin embargo, la pregunta que surge es ¿por qué no se cumple con el decreto del Poder Ejecutivo? Que dice que aquellos que no lo publican en la auditoría interna, porque son públicos, deberían ser públicos esos balances, ¿verdad?, la Dirección General Impositiva no les debería dar el certificado que están al día con sus impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? La persecución que le hizo a Tienda Inglesa, Saineta, que fue tendenciosa, de mala leche, y yo no conozco al señor Henderson, ni sé quién es. Si me lo paso acá, salgo de la radio, ahora lo veo, no sé quién es, ¿verdad? Yo estoy haciendo un análisis objetivo porque investigué el tema. Se llega a la conclusión de que Henderson fue denunciado por Z. Se le pidió la clausura de Tienda Inglesa por la utilización de un software en la que se utilizaba en las tickets, de las máquinas de ticket cuando tú vas a comprar el supermercado. ¿Qué se constató? Saineta decía que Tienda Inglesa subfacturaba y le, digamos, evadía al fisco, a la DGI. Bueno, se probó, porque lo probó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es la máxima autoridad en temas administrativos, que la operativa de Tienda Inglesa era totalmente ajustada a derecho y que no había ninguna intención, digamos, maliciosa de parte de la empresa de querer defraudar al fisco uruguayo, que todo lo contrario. Ahora, ¿qué pasa? Tienda Inglesa tenía ese software, pero las otras superficies, los otros supermercados que son la competencia de Tienda Inglesa en el Uruguay, también tenían el mismo software, también cometían supuestamente las mismas irregularidades que Tienda Inglesa, pero solamente denunció Saineta a los propietarios de Tienda Inglesa. Y él dijo en un reportaje hace poco tiempo en El Observador,
ya se había retirado, que a Tienda Inglesa le había ganado en la cancha y le había ganado en la liga. La verdad es que con Tienda Inglesa perdió en la cancha y perdió en la liga. Y diga que estos señores de Tienda Inglesa son unos empresarios dignos, gente de bien. Porque si no hoy, esa bravuconada y esa compadreada y esa persecución que le hizo Sainet a la Tienda Inglesa le podía haber costado al Uruguay varios millones de dólares. Porque se probó de que todo ese aparato que hubo, toda esa persecución que hubo para tratar de cerrar y clausurar la tienda, no se ajustaba a derecho porque la empresa nunca había defraudado. Esa es otra de las cosas que surgen del libro. Y que me pareció que era una perlita más que había que utilizar para demostrar esa conducta ambivalente, totalmente tendenciosa del ex director general de rentas. Una historia también muy fuerte del libro, Ricardo, es la del empresario fallecido Elvio Maneiro Mandursov, ¿no? A quien vos comentás que le hacían como una especie de fiscalización persecutoria, ¿no? De su local de Punta Cala, ese local que está casi antes llegando al aeropuerto mano derecha, antes de llegar al lago de la Botavara, y que fue es increíble la anécdota esta que vos contás en un momento en la página 191, que llegó a ser fiscalizado hasta el cumpleaños de 15 de alguien que no le debería haber tocado fiscalización. Exactamente, eso fue un hecho, es una anécdota, pero además te voy a decir, es una historia muy fuerte, es una historia trágica del libro, porque el señor Elvio Maneiro falleció este año, ¿verdad? Como consecuencia, sus familiares sostienen que en realidad esa persecución permanente que le hizo el Z a su negocio, a Punta Cala, le terminó generando un problema de salud que después terminó falleciendo este señor. Ocurre que se realizaba una fiesta de 15 en ese espacio y el dueño de la fiesta, que pagó la fiesta, que contrató el servicio de Punta Cala, percibió que dentro de la cocina habían dos señores, ¿no?, vestidos de traje, que estaban llevaban dos planillas controlando todo el servicio del catering. Entonces el dueño de la fiesta le llama al señor Maneiro y le dice: ¿qué están haciendo estos señores acá? Estos señores son inspectores de la DGI. No, échelos, sáquelos, porque la fiesta la pago yo. Dice: no, perdóneme, yo no lo puedo sacar, porque están inspeccionando el servicio, están cumpliendo con su labor. Dice el señor Maneiro, el propietario de Punta Cala, el hoy fallecido propietario de Punta Cala. Entonces, el dueño de la fiesta llama a uno de los invitados y le dice: por favor, llama al Z y decirle que me saque estos inspectores de acá porque va a ser un escándalo. El invitado, con su celular desde adentro de la fiesta de Punta Cala, llama al Z y el Z le da la orden a los inspectores que salgan del espacio de adentro de la cocina y que se pongan en la parte externa del negocio y que fiscalicen las matrículas de los autos de los invitados que estaban ahí. ¿Cuál es la anécdota de la historia? ¿Cuáles son las anécdotas de esta historia? ¿Verdad? La anécdota es que el que había organizado, el padre de la que cumplía 15 años, era nada más y nada menos que el vicepresidente de Tenfield, Nelson Daniel Gutiérrez. Y el invitado a quien llamó Gutiérrez para que le llamaran al Z, para que sacara a los inspectores, ¿quién era? El contador Julio Safrán, el amigo aquel que entraba a la Dirección General Impositiva y hacía lo que quería. Los contadores salieron afuera del espacio, eso no está en el libro, porque esta es una cosa que yo incorporé después que el libro estuvo en la calle, me lo contó una persona, me lo contó un abogado que era el abogado de Maneiro. El señor Maneiro, cuando vio que los inspectores se estaban extralimitando sus funciones, anotando la matrícula de los autos, con su celular desde adentro le sacó fotos. Entonces, al otro día, llama a su abogado y el abogado le recomienda que hiciera la denuncia policial por el hecho. ¿Qué pasó? Hecha la denuncia policial, se destrabó todo el tema, se cortó con esta persecución que se le hacía a Punta Cala, se terminaron las inspecciones que había en todos los servicios de catering y el señor Maneiro logró que Saineta le sacara la pata de arriba, digamos vulgarmente. Esa denuncia policial, que yo no la pude incorporar al libro porque me enteré después, me la dijo el abogado del señor Maneiro, que fue el que le recomendó que se hiciera la denuncia policial. Ahora, ¿por qué venía la persecución a Punta Cala? La persecución a Punta Cala venía porque la novia de Saineta, la empresaria Elena Tejera, un día aparece en el restaurante, mantiene una entrevista con el señor Maneiro y le dice si no estaba interesado en venderle el restaurante. Entonces le dijo el señor Maneiro que no tenía interés, que no lo tenía a la venta. Dice: no, pero mire, le convendría venderlo. Dice: yo estoy interesado en hacerlo. Dice: yo le hago una propuesta económica. ¿Y cuánto me ofrece usted? Bueno, yo le ofrezco una determinada cantidad de dinero y además me hago cargo de la deuda que usted tiene con la DGI. Y perdón, ¿y usted cómo sabe que yo tengo deuda con la DGI? Entonces ahí la mujer quedó media desacomodada. Al poco tiempo trasciende públicamente el noviazgo de Elena Tejera con Saineta, ¿verdad? Yo hablé con gente del entorno. Hablé primero con familiares del empresario, a quien yo llamé para entrevistar para el libro.
Y bueno, el familiar me pidió unas horas para consultarlo. Al otro día, cuando hablo con él, me dice que no, que habían decidido por una cuestión, digamos, de querer bajar el perfil al tema, de no darme una entrevista para que yo la quería incorporar al libro. En definitiva, yo esto también lo pude certificar y verificarlo a través de otras fuentes mías, inclusive en los corrillos propios de la Dirección General Impositiva, era voz populi, voz dei, que cada vez que iban a pagar los familiares de Maneiro, que falleció como consecuencia de este episodio, cada vez que iban allá, tenían unas actitudes, digamos, relajaban a todo el mundo y decían que iban a terminar haciendo una denuncia penal al Z porque ellos sostenían de que el papá de ellos, ¿verdad?, había fallecido como consecuencia de esta persecución. Después hablé con otro empresario, una persona pero muy importante en el Uruguay, un empresario muy importante, pero de los más importantes del Uruguay, que era amigo de Maneiro. Y me comentó él, después que salió el libro a la calle, que esa historia él la tenía contada por el propio Maneiro, que los hechos habían sido así como yo había puesto en el libro, pero que además en varias oportunidades la señora Tejero, que en definitiva la señora Tejera lo que quería era operar con su catering dentro de Punta Cala, porque Punta Cala tiene un catering muy importante y las mayores fiestas que se hacen en Uruguay aparentemente se hacen en ese negocio. Entonces ella lo que quería tener era esa boca de salida. Conclusión, la persecución del Z fue también tendenciosa. La familia me confirmó que los hechos pasaron como pasaron. Una de las inspecciones que se hizo fue cuando el cumpleaños de 15 de la hija del Tano Gutiérrez, vicepresidente de Tenfield. Los inspectores estaban adentro del Punta Cala y el que los hizo sacar fue el Z a pedido de Zafrán. Digo yo, si lo que dice Gavito es mentira, habrá que buscarse. La fecha que se realizó la fiesta 15 de la hija del Tano Gutiérrez, las actas que se levantaron en ese momento, porque hubo inspectores que fueron de la DGI, controlarle las llamadas a los celulares de Zafrán ese día, esa noche a tal hora para que salieran los contadores, buscar la denuncia policial. Esto yo no lo hice porque me enteré después que salió el libro a la calle, ¿verdad? Y esa historia tratar digamos, de rearmarla, porque los hechos son como yo lo digo. Además, hablé con el abogado de Maneiro, que me dijo que sí, que él había recibido esa queja de su cliente y que él le había recomendado hacer la denuncia policial. No se fue a la justicia porque cuando se enteró Sáñeta que el hombre se había presentado en la comisaría, automáticamente cesó las investigaciones y las inspecciones en Punta Cala. También en el libro se habla de la amistad del hijo menor del presidente Vázquez con la hermana de Casal, de Milagros Casal. También comentás en un momento que como que al presidente se le hace una cama para que participara en Rondamomo, que estaba también Casal, que aparece en una foto tocándole la rodilla, que están los Esper. Y vos en varios capítulos, y en ese puntual, que terminás diciendo la conversación que tuvo Nachito Vázquez con Grille, ¿no? Sí. Le manifestaba que Casal no debía nada, con una frase que se repite varias veces, que es: señores, no basta con serlo, sino también con parecerlo. Claro, porque ¿qué pasa? Rompe los ojos. Que el hijo menor del presidente de la República, no de Tabaré Vázquez, el hijo menor de cualquier presidente de la República, acá no estamos hablando de ideología, porque esto hay que aclarárselo a la gente, ¿viste? La gente a veces piensa que acá hay algún interés ideológico. El fondo político. No hay trasfondo político, todo se ve a través de la política. En realidad, la política hace falta para que se aclaren estos hechos. O sea, los que tienen poder político deberían investigar que estos hechos, la veracidad de estos hechos. Eso es lo que tiene que hacerse de la política, ¿verdad? Pero lo claro porque algunas personas ya me lo plantearon ese tema. Es gravísimo que el hijo de un presidente de una república, en el Uruguay y en cualquier país del mundo, cuando se está investigando un empresario por semejante monto de defraudación tributaria, diga, como dijo Ignacio Vázquez, Nachito Vázquez, que le haya dicho a Grille el sábado 13 de octubre del 2007 en el palco VIP del Estadio Centenario, que la información que había sacado Caras y Careta el viernes 12, o sea, el día anterior, respecto a que Casal debía 25 millones de dólares y todo eso, era mentira. Y le advertía o le decía, le recomendaba, decirle a tu periodista que escribió la nota que se asesore bien porque le están tirando, no sé, carne podrida, porque en definitiva Casal no debe nada a la DGI. Entonces, eso lo dijo el sábado 13 de octubre del 2007 el hijo menor del presidente de la República al director de Caras y Careta, Grille. Que Grille escribió un artículo este viernes pasado en Caras y Careta y reconoció que el encuentro con el presidente existió. O sea, hizo unas precisiones respecto a la interpretación que yo hice del encuentro, que eso es válido porque cada uno puede interpretar la realidad de acuerdo a su subjetividad, ¿verdad? Pero él reconoció que el encuentro existió. Entonces yo digo, si el hijo menor del presidente de la República dijo el sábado 13 de octubre del 2007 que Casal no debía nada, y en abril del 2008 la Dirección General Impositiva le pide al Poder Judicial que lo embarguen, y la justicia, que es un poder independiente,
determina que Casal es embargado por un monto de 124 millones de dólares, ¿quién le dijo al hijo menor del presidente en ese momento que Casal no veía nada? ¿Yo qué hago? La única coincidencia que hay, el único nexo que yo veo es que en el palco al cual asiste en forma periódica el hijo menor del presidente de la República, siempre hay un protagonista que se repite. ¿Quién es? Es el ex director de Renta, el contador Eduardo Zaineta. Las últimas preguntas son preguntas de oyentes que vienen a través de mensaje de texto, ¿no? Dice, Gabito, ¿por qué la UF está desfinanciada y nunca tocaron a contadores y responsables? ¿Los cargos son perpetuos? Felicitaciones por el libro, Agustín. Para Agustín. En realidad la asociación está desfinanciada hace mucho tiempo porque, bueno, este sistema que opera en el fútbol uruguayo también ha sido muy perverso para la economía de los clubes y se ha resentido, ¿verdad? Los funcionarios de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en el caso concreto del contador rentado de la AUF, es un funcionario que tiene 55 años en la AUF. 55 años en la AUF. O sea, lo que pasa es que en la Asociación Uruguaya de Fútbol se pagan salarios que son, digamos, por encima del promedio de cualquier otra actividad en el Uruguay. Y no es fácil tener un trabajo de 55 años y que tengas un sueldo importante. No lo estoy diciendo que sea justo o injusto el salario que gana el señor. Lo que sí digo es que este señor, si mañana se tiene que ir para su casa, en vez de tener ese salario que tiene, tendría una jubilación de menos de 20.000 pesos. Y es lógico que el señor con ese nivel de ingreso no puede vivir. Entonces, ¿qué pasa? Es un círculo vicioso. Los cargos no son vitalicios, ¿verdad? Pero también la legislación que hay en el país de la seguridad social hace que muchas veces gente que tiene causal jubilatorio, tiene años de trabajo, tiene edad para jubilarse, muchas veces se quedan en los puestos porque, ¿qué pasa? Después si se jubilan ganan mucho menos. La responsabilidad de la crisis del fútbol no se le puede imputar bajo ningún punto de vista a los contadores de la AF ni al gerente de la AF. La crisis del fútbol, digamos, la crisis económica del fútbol está porque los dirigentes han permitido que Casal y otros empresarios también, y esto es justo decirlo, utilicen a los clubes que tienen determinados beneficios fiscales por exoneraciones que le da la Constitución de la República para hacer negocios en beneficio propio, ¿verdad? Y le dejan a los clubes las migajas y ellos se llevan la torta y la frutilla de la torta. Creo que sí, lo que hay que hacer es tratar de recuperar la autonomía de los clubes y mejorar la gestión desde todo punto de vista. Y la forma que hay que hacer es fortalecer a los clubes. Y yo creo que ese sí puede ser un aporte que el gobierno haga, de darle mayor fortaleza a los clubes. No darle dinero, sino ayudar a consolidar mucho más a esas asociaciones civiles para que queden en mejor condición cuando tengan que negociar con estos poderosos empresarios que tienen mucho dinero. Lo he visto aquí alguien que no firma, pero te pregunta, ¿cómo te sentís si quien te defiende es quien defiende a los peiranos? Esa pregunta me la hicieron, es la tercera vez que me la hacen. Y tu abogado es Diego Camaño, agradezco, ¿no? Diego Camaño. Diego Camaño es el abogado de los peiranos, de los hermanos Peirano. Cuando conozco a Diego Camaño, al doctor Diego Camaño, conozco la relación, en realidad es porque la Asociación de la Prensa del Uruguay, cuando yo sufrí el atentado, habló con varios abogados para que me trataran de defender, ¿verdad? Hubo algunos que se excusaron, muy prestigiosos que se excusaron por diversos motivos, y otros, no les interesaba el asunto. Allí, a la Asociación de la Prensa del Uruguay, se contacta con IALSUR, que es un instituto de derechos humanos, y le plantea la posibilidad de que el instituto, como si, aportara a un profesional para que pudiera hacer la defensa, teniéndose en cuenta que la libertad de expresión forma parte también, es uno de los derechos humanos, ¿verdad?, que hay en juego. Entonces IALSUR designa al doctor Diego Camaño para que patrocinara mi defensa. Ahí yo conozco al doctor Diego Camaño. Poco tiempo después, la familia Peirano, los hermanos Peirano, lo contratan a él para que fuera el abogado de la familia. Entonces, cuando ocurre eso, Camaño me llama a mi casa y me advierte: mirá, Ricardo, te quiero decir, yo estoy por arreglar la defensa, patrocinar la defensa de los hermanos Peirano. Si vos pensás que mi nuevo trabajo en defensa de los peiranos puede afectar algo de tu situación, o tú crees que es incompatible que yo defienda a los peiranos y te defienda a ti en este tema, me dice que yo en este momento estoy dando un paso al costado, ¿no? Y renuncio a mis honorarios. Yo le dije: mirá, Diego, te agradezco el llamado, porque por tu fina delicadeza, yo en realidad te he aprendido a conocer profesional y humanamente, sé qué clase de persona sos, sé qué clase de profesional hay, y para mí no hay ninguna incompatibilidad. Todavía le hice una chanza.
se ve que los peiranos son inteligentes. Vieron que Gavito, dijeron, ¿cuál es el abogado de Gavito? Si Gavito tiene un buen abogado, vamos a contratarlo. Y le hacía esa broma a Diego, ¿verdad? Y en definitiva me parece que ese gesto de Camaño, de llamarme, ya habla de por sí solo de quién es Camaño. Y además otra cosa, es un excelente profesional. Y los abogados tienen que actuar dentro del derecho, ¿verdad? Y bueno, y si actúan dentro del derecho, su actividad está regulada por la ley también, o sea, me parece que no era incompatible una cosa con la otra. Y después, porque me consta que Camaño es un tipo que no se vende, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las cosas también por las cuales los peiranos los contrataron a Camaño, porque muchas veces los abogados se contratan y vienen por atrás los otros, la otra contraparte, y te los tienta con cosas, y ya no es la primera vez que pasa. Y bueno, y él ha hecho una muy buena defensa. Primero hizo una gran defensa mía, yo le estoy agradecido porque en definitiva pudimos llegar a la verdad de los hechos, se pudo investigar, la justicia, quiénes eran los responsables de mi atentado. Fueron procesados y después condenados. Y en el tema de los peiranos, bueno, es público y notorio cuál es la situación de ellos, ¿verdad? El juicio que Camaño gana al Estado uruguayo en la Corte Interamericana de la OEA, como consecuencia del procesamiento y sobre todo de la prisión de los peiranos. Yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron los peiranos, pero digo, tampoco tengo que descalificar o sentirme mal porque el abogado de los peiranos fue mi abogado. En todo caso, como yo te lo dije, y es verdad, los peiranos contrataron a Camaño después que se supo, después del procesamiento de los hermanos. Fue una mera coincidencia, pero es la verdad de los hechos. La última, Gavito, y bueno, estamos con poco tiempo. Algo llamativo del libro no es un prólogo, es la contratapa prácticamente la que escribe Lanata, ¿no? Sí. Con una foto de él. ¿Leíste el libro para que leyera o le pediste que escribiera sobre el hecho puntual de lo que pasó cuando él estuvo en el 12? No, la historia fue así. Lanata, yo hice una relación porque en un momento estuvo, el primer trabajo en Uruguay lo tuvo en TV Libre. Sí, el primero TV Libre. El primero fue en TV Libre. Yo fui también fundador de TV Libre, tenía un programa concomitantemente cuando salía Lanata, yo tenía un programa deportivo los domingos en TV Libre. Yo allí lo conocí poco. Cuando vino a Canal 12, un día se resolvió hacer el ciclo de los Intocables, él empieza con Paco Casal y le dice la producción y le dicen en el canal, si vas a hacer una investigación sobre Casal, en el Uruguay tenés que hablar con Gavito, porque si no hablas con Gavito no vas a saber parte de la historia, porque es el periodista que más investigó a Casal. Entonces ahí se interesó, me invitaron al programa, pasó lo que pasó con Lanata en Canal 12. Yo un día me contacto con él y le digo que estoy escribiendo un libro y que me interesaba si él podía venir a la presentación del libro. En un principio la fecha de lanzamiento del libro iba a ser el 20 de mayo de este año. Pero como yo sabía que se estaba procesando todo el tema del embargo, iban a haber nuevas novedades en la DGI y en la justicia, no quise apurarme en el lanzamiento del libro porque si no me iba a quedar aparte, la consecuencia más importante de la denuncia. Entonces, cuando saco el libro, lo llamo, me contacto otra vez con él y le pido a ver si podía venir a Montevideo para hacerme la presentación del libro. Entonces él allí me dice que no puede venir, que lo lamenta, que se excusa, que él estaba tratando de imponer un nuevo diario, el diario Crítica, que en este momento está saliendo en Buenos Aires, que tenía otros proyectos más. Ahora acaba de firmar contrato para hacer un espectáculo en teatro, ¿verdad? Que le había suspendido algunas charlas en el exterior, incluso con conferencias en universidades y todo eso, que no iba a salir, pero que él quisiera desde Buenos Aires a ver cómo podía colaborar conmigo. Entonces, un día a la 1:30 de la mañana le mando una carta a ver si él me podría escribir algo del libro. Entonces me dice que le escribía y me pidió, en la tarde esa que tuvimos ahí, le mandé unos materiales, le mandé los capítulos que estaban vinculados, sobre todo con las cosas que estaban vinculadas más que nada con Canal 12, con todo el tema de Casal, con la dirección general impositiva, con la denuncia, con la filtración de la carta, con lo que para mí era lo más, digamos, explosivo. No mandé nada de los colegas, o sea, no mandé nada de Gorsi, no mandé nada de Celsa, no mandé Garrido, no mandé lo de Punta Cana, pues esas cosas no las conocía. Le mandé el cerno del libro. Bueno, al otro día a las 9 de la mañana, cuando abro mi correo electrónico, me encuentro con esa estupenda, estupenda carta que él me manda, que me la copió y yo le saqué y publiqué lo que realmente era el texto literario, digamos. Algo que a mí me llena totalmente de satisfacción y de orgullo, porque creo que nosotros, independientemente de lo que pensemos del trabajo periodístico de Lanata, no hay ninguna duda que Lanata es un referente en el periodismo de Latinoamérica, sin duda alguna, del Río de la Plata, ni que hablar, y que él haya apostado y puesto su prestigio a apoyar un proyecto editorial
que tiene, digamos, que no ha sido fácil meterlo en el mercado editorial uruguayo, para mí es una gran satisfacción. Y te voy a decir la verdad, algunos colegas creo que han ninguneado el laburo porque no pueden soportar de que el prestigio de la Nata, la pluma de la Nata, esté respaldando mi trabajo, ¿verdad? Y yo se lo agradecí a él públicamente, se lo mandé. Es más, él me dijo que dentro de sus posibilidades va a tratar, que después que el libro camine acá en Uruguay, él va a tratar de abrirme puertas en la Argentina para que este libro llegue también a la Argentina, porque Casal en la Argentina también es un personaje conocido, y me comprometió todo su apoyo logístico, profesional, para tratar de ayudarme de que el libro también llegue a Buenos Aires. O sea que yo a la Nata, chapó, le estoy eternamente agradecido, y creo que puso elogios en el libro que yo no me merezco, bueno, pero que también han reforzado un poco ese producto llamado Paco Mafia vs. Gay, que se puede comprar en todas las librerías del país, y que yo le digo a la gente que lo compre porque van a poder conocer parte de una historia, para mí, la mayor joda de corrupción que ha habido en el Estado uruguayo, sin lugar a duda. Muchas gracias. Gracias a ustedes.